y demás. Entonces, nos toca este tema que es realmente importante y luego hincapié porque todo médico de base debe aprender y de alguna manera indicar, incluso iniciar el tratamiento antihipertensivo en cualquier paciente que pues llegue a ser diagnosticado, ¿no? Con esta entidad. Entonces, para esto vamos a ver los tópicos que vamos a ver en este día, bueno, antihipertensivos, recordando un poco de fisiología que ustedes ya saben, viendo lo que corresponde dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona para tener una idea dónde van a llegar a actuar los diferentes fármacos, factores de riesgo cardiovascular, fármacos en este caso que van a coadyuvar al tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Y obviamente no nos vamos a olvidar de mencionar a los fármacos de primera línea, que son los IECAS y los ARA2. También podemos usar vasodilatadores directos, que ya los hemos visto, y antagonistas adrenérgicos también. Entonces, haciendo un hincapié en la fisiología y recordando algo de alguna manera, ¿no? Superficialmente, porque yo sé que ya lo han visto a detalle, necesitamos recordar que la presión arterial es igual al gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Qué significa esto? Toda la resistencia vascular periférica, en este caso, que va a llegar a tener la arteria, ¿no? La arteria eh, va a ser sí o sí medida, ¿no? ¿Cómo? Pues con un tensiómetro, simplemente un tensiómetro, un estetoscopio, nosotros podemos llegar a ver esa resistencia que tiene nuestra arteria frente al choque, ¿no? A la, por así decirlo, ¿no? Al gasto cardíaco, a la fuerza de empuje que tiene la sangre frente a las arterias. Entonces, entendiendo esto, la presión arterial es igual al gasto cardíaco, ¿no? Que es igual al volumen latido y la frecuencia cardíaca por la resistencia vascular periférica, ¿no? Que es nada más que o bien el estado de vasodilatación o vasoconstricción que ésta pueda generar, que ésta pueda tener, ¿no? Haciendo un hincapié en los receptores que ya habíamos visto a nivel vascular, tenemos dos específicamente hablando, ¿no? Si se recuerdan, son los alfa 1 y los receptores alfa 2. El receptor alfa 1 que tiene netamente la función de provocar vasoconstricción, ¿no? Y el alfa 2, en este caso, que tiene la función de contrarregular este efecto, ¿no? Entonces, entendiendo eso, vuelvo a mencionar los distintos receptores y los distintos, de alguna manera, tejidos y acciones que estos van a tener. Alfa 1, que va a llegar a actuar a nivel de músculo liso vascular, que lo hemos ido repitiendo una y otra vez, que estos mismos van a llegar a provocar una vasocontracción. También va a ser un fármaco, un grupo de fármacos, en este caso que ya hemos visto la anterior semana, como inotrópicos positivos. Además, los receptores alfa 1 pueden aumentar la presión arterial, pueden generar midriasis, incremento del cierre del esfínter interno a nivel de la vejiga, ¿no? Los receptores alfa 2, que se encuentran en receptores postsinápticos del sistema nervioso central, también pueden estar presentes en las plaquetas, en las terminales adrenérgicas y colinérgicas también en los adipocitos y en algunos lechos vasculares. También tiene como acción múltiples, en este caso a nivel del sistema nervioso central, puede funcionar como un proagregante, un vasoconstrictor, inhibe la lipólisis, inhibe la liberación de la noradrenalina, inhibe la liberación de la insulina. También tenemos los receptores beta 1 que específicamente hablando decíamos que van a estar más que todo en el corazón, en los miocitos, ¿no? Tiene una función de ser inotrópico positivo y un cronotrópico positivo. También un fármaco beta 1 selectivo, decíamos, por ejemplo, la dobutamina, ¿verdad? Como beta 2 hablábamos a todo aquel receptor que va a llegar a estar involucrado en tejido pulmonar. Estamos viendo que se encuentra más que todo en el músculo liso bronquial, a nivel uterino también, en el lecho esquelético, músculo esquelético y también en el hígado. En este caso, estos receptores tienen la acción de relajar, ¿no? Estimula la captación de potasio, libera el glucagón, activa la glucogenólisis, está involucrado con la vasodilatación y la relajación del músculo liso uterino. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, también voy a pensar, ¿no? A nivel pulmonar que voy a llegar a provocar broncodilatación, ¿no? Por parte de estos receptores, ¿sí? Entonces, también dentro de todo esto tenemos que recordar un poco de las guías que nos hablan y de lo que sabemos
que pues actualmente existen varias escuelas y es así que existen dos grandes escuelas a nivel mundial, que está la guía europea y la guía americana. La escuela europea pues que tomaba estos valores, como ustedes pueden ver en pantalla. Hasta el 2023 se tenían varios grados, ¿no?, de hipertensión arterial. Ya la escuela americana o la Asociación Americana de Cardiología nos enviaba estos datos, nos decía toda presión arterial más de 160/100 es un estadio 1, toda hipertensión, en este caso de 140/159 y de 90/99 era un estadio 1, perdón, la anterior era un estadio 2, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ok, se han tomado varios acápites, varios lineamientos que la escuela americana seguía. Actualmente el tratamiento sigue siendo el mismo, sin embargo, pues ahora, 2006, en enero, se han lanzado este nuevo, de alguna manera una tabla, un nuevo consenso, donde se ha llegado a analizar los distintos valores, ¿no?, de la presión sistólica y de la diastólica. En este caso tenemos que entender y saber que todo paciente tiene una presión arterial normal siempre y cuando ésta sea menos de 120/80, ¿no? 80 predominio de la diastólica y sistólica menor a 120, ¿ok? ¿Qué más? Elevada, en este caso de 120/129 milímetros de mercurio y diastólica menor a 80. Hipertensión en etapa 1, en este caso presión arterial alta de 130/139 y diastólica de 80/89. Ok, entonces hacemos hincapié de todo lo que nos dice la Asociación Americana de Cardiología. Actualmente, 2026, nos dice hipertensión arterial grado 2 o etapa 2 es cuando existe o yo evidencio un paciente con una presión sistólica de 140 o superior y la diastólica más de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Volviendo atrás, vemos que los valores se han modificado. Actualmente toda persona que tenga más de 140/90 es un paciente que tiene hipertensión etapa 2, ¿sí? Hipertensión etapa 1 va de 130/80, ¿no? En ese rango de 139/89, en ese rango pues estamos hablando que tiene hipertensión en etapa 1. ¿Sí? Asimismo, se han lanzado nuevos valores para la hipertensión grave. En este caso, si no presenta síntomas, ¿no? O si presenta síntomas e incluso afección a órgano diana. Entonces, conociendo esto, veo hipertensión grave superior a 180 la diastólica y la sistólica y la diastólica superior a 120. Si hablamos de una emergencia hipertensiva, toda patología que tenga que ver con emergencia, se supone que si no resuelvo el problema de mi paciente en esas 24 horas o incluso en las primeras horas de haberlo diagnosticado, sabiendo que tiene una emergencia, no lo resuelvo, mi paciente puede llegar a fallecer, puede comprometer la vida, ¿no?, de mi paciente. Entonces, emergencia hipertensiva es tener algún daño diana de algún órgano diana, es decir, daño renal, tener un infarto, un evento vascular, en este caso cerebral isquémico, además de tener una presión superior a 180 de sistólica y diastólica mayor a 120, estoy hablando de una emergencia hipertensiva. ¿Ya? No es lo mismo urgencia que emergencia. En la emergencia siempre hay compromiso vital. Si es que yo no voy a actuar, mi paciente puede llegar a morir, a fallecer. En cambio, en la emergencia todavía te da chance de poder tomar algunos lineamientos, ¿no? Es decir, respecto al tratamiento, respecto a la conducta, lo puedo hidratar, puedo manejar, además de antihipertensivos vía oral, puedo manejar endovenosos, ¿no?, vasodilatadores y demás. Entonces, entendiendo toda esta situación, debo saber como médico de base que la presión normal es de menos de 120/80. ¿Sí? Eso para mí es importante que ustedes sepan. Presión arterial normal menos de 120/80, elevada de 120/129 en la sistólica, diastólica menos de 80 se sigue manteniendo, pero ya en la etapa 1 incrementa de 10 en 10, ¿no? 130/139 la sistólica y de 80/89 la diastólica. Hipertensión etapa 1, pues ya, todo paciente que tenga más de 140 respecto a la sistólica y más de 90 respecto a la diastólica. Hasta ahí, ¿me han entendido? ¿Me están escuchando? Sí, te digo. Ah, ya, súper.
Entonces, vamos a ver un poco de la fisiología que ya han llevado, y yo sé que sí lo han llevado. Entonces, haciendo un repaso general, nosotros vemos la alteración de la presión arterial. ¿Cuándo? Cuando hay hipovolemia, hay pérdida hemática, ¿no? ¿Y qué más? Mi paciente está teniendo mucha eliminación o excreción de sodio. Entonces, la presión arterial puede disminuir. A nivel de las células yuxtaglomerulares, a nivel renal, se elimina la renina, que es una hormona que va a llegar a provocar la síntesis y eliminación por parte de los hepatocitos a la angiotensina. Esta angiotensina llega a convertirse en este caso angiotensinógeno, llega a convertirse en angiotensina 1, ¿verdad? En el plasma. Pero esta angiotensina 1 debe convertirse a nivel pulmonar angiotensina 2 por una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, de angiotensina 1 pasa a ser angiotensina 2. ¿Ok? La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. En este caso, enseguida vamos a hablar de los receptores, pero la angiotensina 2 llega a estimular a nivel de las glándulas suprarrenales mayor síntesis y liberación de la aldosterona. Esta aldosterona, como ustedes bien saben, tiene como función la retención de sodio, ¿no? Por otro lado, a nivel de vasos sanguíneos, vamos a llegar a ver que también tiene cierto tipo de estímulo para provocar la vasoconstricción. Por tanto, si yo tengo vasoconstricción y tengo retención de sodio, voy a incrementar la presión arterial en mi paciente. ¿Ok? Este sistema llega a desadaptarse, ¿no? Cuando tenemos mucho estímulo externo, es decir, personas que tienen mucha ingesta de sal pueden llegar a incrementar la presión arterial, es decir, también pacientes, ¿no? Personas obesas, personas con diabetes mellitus, todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, casi siempre llega a la disfunción de este sistema, llegando a incrementar la presión arterial de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, veo, ok, una vez que ha sido sintetizado, eliminado el angiotensinógeno por parte del hígado, veo que hay esta hormona, ¿no? La renina. Ok, aquí vamos a ver los grupos de fármacos que llegan a actuar a este nivel. En este caso, para que la prorenina sea metabolizada a renina, ¿no? Tenemos que tener un grupo de fármacos. En este caso, unos que van a llegar a inhibir directamente a la renina, ¿no? Los inhibidores directos de la renina, ¿no? Un grupo de fármacos. Porque estamos viendo que anteriormente la renina daba lugar a la síntesis y mayor liberación de angiotensinógeno, ¿no? Entonces aquí tengo un grupo de fármacos, ¿ya? El segundo grupo de fármacos veíamos que para la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2 yo necesitaba la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, yo veo dentro del cuadrito de atrás, veo que la parte pulmonar, la enzima como tal, se encuentra en la parte pulmonar que es sintetizada por estas células. Entonces, ¿dónde voy a llegar a inhibir con estos fármacos? Pues a este nivel, ¿no? A nivel de la enzima. Este primer grupo de fármacos descubierto son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El representante principal, pues, el enalapril, ¿sí? Segundo grupo importante, en este caso el paso de la angiotensina, como les decía, una vez que se ha convertido de angiotensina 1 en angiotensina 2, pues la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores. En este caso los AT1, los receptores AT1 y los receptores AT2. Cada uno de estos cumple una función diferente, sin embargo vemos que la AT1 tiene mayor función a nivel de vasos, ¿ya? También. Entonces, ¿qué grupo de fármacos voy a usar en este caso? Los antagonistas de los receptores, en este caso de la angiotensina 2, por eso es ARA2, ¿ya? En este caso, los antagonistas de los receptores ARA2. Representante principal, los artanes, ¿ya? Artanes. En este caso, el más conocido es el losartán, ¿sí? Enalapril, losartán. ¿Sí? Entonces, viendo más profundamente, vemos que la angiotensina 2, en este caso el AT2, puede llegar a tener funciones a nivel cardíaco, a nivel arterial, a nivel renal. A nivel renal yo voy a ver que incrementa el flujo plasmático renal, incrementa la natriuresis. A nivel arterial voy a ver que hay una disminución del crecimiento, ¿no? A nivel cardíaco voy a ver que hay una disminución
disminución de la vasodilatación y además de la proliferación de células musculares lisas vasculares, lo que me ayuda a regular la presión arterial de mi paciente. De estar con hipertensión, lo voy a llevar a tener una normopresión, ¿no? Que sea menor a 120/80. Y es así que, bueno, los lineamientos ya están establecidos y es que se han hecho un montón de estudios y evidencia, ¿no? Donde se ve y se menciona, nuevamente les digo, normal y se establece a nivel mundial, a nivel de todos los países de Latinoamérica, en Estados Unidos también, Canadá y demás, que la presión normal es menos de 120/80. ¿Ok? Elevada de 120/129, menos de 80, hipertensión grado 1 de 180/139 y de 80/89 la diastólica, y estadio 2, perdón, mayor a 140 o en este caso mayor a 90 la diastólica. Hasta ahí quedamos claros, ¿no? Pero se han ido viendo cambios bastante en pacientes con enfermedades cardiovasculares y es así que actualmente, antes por ejemplo con la primera guía, con las primeras tablas que les mostraba, tanto la escuela americana y la europea decía, no, pues porque mi paciente aún tiene unos 140/80, 140/90 de presión y bueno, está bien porque no le duele la cabeza, es asintomático. Si bien no tenían síntomas, pues ya se veía que estos pacientes llegaban a tener problemas abruptos, ¿no? De isquemia cardíaca, o sea, un infarto o un evento vascular cerebral isquémico que era súbito, ¿no? Y muchas veces mortal. Entonces, se ha llegado a identificar, ojo, el tratamiento no solamente va de la mano con fármacos, sino también tenemos que entender que el tratamiento se basa en modificar el estilo de vida. Decir a mi paciente que tiene que consumir menos sal, decir a mi paciente que tiene que bajar de peso, controlar su estilo de vida, hacer ejercicio, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos ayuda a regular la presión. En este caso, cuando ya vemos un paciente con una presión igual o mayor a 140/90, debemos iniciar los fármacos independientemente de que haya sido toda su vida así, no. Yo tengo que iniciar. ¿Por qué les estoy diciendo que varios estudios publicados en este último tiempo, más que todo desde el 2019, 2021, luego post pandemia, se ha evidenciado que hay mucha mortalidad asociada a infartos agudos de miocardio de manera súbita, relacionados con pacientes que tenían una presión de 140/90? Y podemos volver a la tabla de atrás y explicábamos el por qué. El 2020, 2023 se seguía manejando esta tabla y se decía, ok, todo paciente que tenga una presión más de 160/100, pues recién va a tener que tener un tratamiento farmacológico. Sin embargo, ¿qué pasaba en el rango de grado de hipertensión 1? En ese entonces, pues habían muchas muertes por infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Entonces, nosotros entendiendo esto y valorando las posteriores investigaciones, tenemos que entender que todo paciente joven, en este caso de 20, 30, 40 años, sí o sí que tenga hipertensión, o es decir, presión arterial más de 140/90 o igual a 140/90, debe iniciar tratamiento farmacológico. ¿Sí? Ahora, hay lineamientos claramente establecidos en pacientes con enfermedad cardiovascular y es así que yo veo, es decir, un paciente obeso, un paciente que tiene un tipo de arritmia o insuficiencia cardíaca de cualquier tipo que esté asociada a una presión arterial mayor o igual a 130/80, también tengo que iniciar un tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Para evitar la mortalidad, ¿verdad? ¿Qué más? En este caso, pacientes frágiles, ¿no? Además, en este caso, sin enfermedad cardiovascular, pero, ojo, diabetes, ¿no? Entonces, volvemos a los metabólicos. ¿Quiénes están expuestos a tener síndrome metabólico? Pues todo aquel paciente que sea obeso, que tenga hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que tenga diabetes, o sea, todas las enfermedades que se pueden llegar a adquirir por un mal estilo de vida, ¿no? Entonces, decimos nuevamente, sin enfermedad cardiovascular, pero con diabetes o enfermedad renal cardiovascular o un paciente frágil, ¿no? Con una expectativa de vida. En este caso, todo esto, ustedes pueden ver, todo esto llega a tener una presión mayor o igual a 130/80, yo debo de iniciar un antihipertensivo, ¿sí? Más que todo para protección de órganos diana, como cuál, el riñón, ¿ya?
Ahora, nos dice, sin patología cardiovascular o pacientes no frágiles con expectativa de vida limitada, en este caso también que tengan presión más de 130/80, en este caso tras 6 meses, tras 3 a 6 meses de cambios de estilo de vida y que sigan con esta presión, también tengo que iniciar el tratamiento farmacológico. Es decir, si ustedes ven todo paciente, es decir, supuestamente, entre comillas, que no tenga datos de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, que no sea obeso, pero ojo, tenga una presión más de 140/90, yo tengo que iniciar tratamiento farmacológico sí o sí. Y esto se agrava si mi paciente tiene daño cardiovascular o renal o diabetes asociado a una presión de más de 130/80, tengo que iniciar igual un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Ahora, el contexto clínico pues sí varía, porque en realidad el objetivo de cualquier paciente que esté con presión arterial elevada, es decir, hipertenso, necesita tener un objetivo con el tratamiento, ¿no? Y esto es de la siguiente manera. Toda población general que ustedes capten, ¿no? Que ya, digamos, que viene tu paciente con una presión de 150/100, te dice, doctor, estoy viendo como puntitos, como lucecitas, tú sabes que esos son fotopsias, sabes que puede llegar a tener acúfeno, estoy escuchando como un sonido, ¿no? Todo el tiempo en mis oídos, y además me duele mucho la cabeza y he tomado paracetamol, he tomado de neurobión, y ha dicho que puede ser estrés y demás, pero ya no aguanto, me duele mi cabeza todo el tiempo. ¿No? Y es peor en la tarde y en la noche, a veces en la mañana poquito me duele, pero siempre despierto con dolor y luego se me pasa un ratito, luego en la tarde y en la noche otra vez aparece fuerte. Entonces le tomas la presión arterial, ya tienes los signos, ¿no? De un hipertenso. ¿Qué estás esperando? Sí o sí tienes que tomar los signos vitales. Todo el tiempo, muchachos, no se olviden. Presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, va a ser su pan del día, toda su vida médica, ¿ya? Entonces, una vez que yo he iniciado el tratamiento antihipertensivo, mi objetivo en este caso es mantener la presión arterial de mi paciente menor a 130/80. Es decir, ya no tengo como objetivo, antiguamente se decía, no, sí o sí, el paciente tiene que ser menos de 120/80, menos de 120/80. Entonces, ahí veíamos que había más sobrecarga de fármacos, pero el paciente seguía con su presión de 130/80, o sea, no modificaba, además de que podía llegar a provocar más daño renal con el resto de fármacos que yo asociaba. Entonces yo prefería no darles, ¿no? Entonces, qué han hecho los cardiólogos, qué han hecho los americanos y los europeos? Ok, han agarrado a la población en general, sean latinos, americanos o europeos, y han dicho, ok, no podemos estar manejando esto así, tenemos que unificarnos. Entonces, desde ahora, 2025-26, la presión arterial en un paciente que ya esté tomando antihipertensivo, mi objetivo será tener una presión arterial menos de 130/80, ¿ya? Todo aquel paciente que tenga cardiopatía isquémica o ya haya pasado por un evento, en este caso isquémico, igual, mi presión arterial, mi objetivo como tal es mantener una presión menos de 130/80. ¿Ya? Pacientes frágiles o con expectativa de vida limitada, el tratamiento es obviamente individualizado. En este caso, yo puedo llegar a tener o mantener 120/80, 130/80. ¿Por qué? La mayoría de los pacientes ancianos que tienen hipertensión ya desde sus 50 años y está viviendo hasta los 60, 70 años con hipertensión, sin embargo, ya no se está controlando bien porque se olvida de tomar la tableta, porque se olvida, no tiene dinero, digamos, ¿no? Entonces, el tratamiento es individualizado. Hay ciertos pacientes que solamente toman un losartán al día, otros pacientes que toman un enalapril al día y con eso están controlados, muy diferente de otros ancianos que toman enalapril cada 12 o losartán cada 12. ¿No? Entonces el tratamiento es individualizado siempre y cuando nuestro paciente frágil, nuestro paciente anciano o incluso pacientes con cáncer, igual hay algunos citostáticos que te pueden llegar a provocar hipertensión. Al igual que los corticoides, el uso prolongado de corticoides, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, lupus, ¿no? Usan fármacos que pueden llegar a provocar hipertensión secundaria a el uso de corticoides. Entonces, necesito controlar a mi paciente. En este caso, mi objetivo casi siempre es mantener una cifra tensionar normal. ¿Qué significa 120/80?
que no pase de ese valor. Sí, por eso dice ahí individualizado, dependiendo de lo que tenga tu paciente, qué está tomando tu paciente, qué antecedentes tiene tu paciente, si está regulando la dieta, ¿no? Entonces, todos esos factores tienen que ver cuando decimos el objetivo de la presión arterial. Ya te dice individualizado, ¿cuándo? Cuando tu paciente es frágil o con expectativa de vida limitada. No estamos hablando de personas, como hace un momento les decía, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Yo voy a individualizar, no voy a decir, ay, es que este fármaco, no sé, el metrotexate o el etopósido, le han hecho a mi paciente hipertenso, ¿no? Casi siempre, la mayoría de los pacientes con metrotexate o incluso, y bien raros, con rituximab pueden llegar a tener hipertensión. Entonces, mi paciente, en el caso mío como hemato, ¿no? El paciente con linfomas que veo, la presión arterial elevada que vayan a tener en ese momento, pues se va a perder. O sea, es secundaria al medicamento. Entonces, mientras esté siendo administrado el medicamento por vía parenteral, mi paciente va a tener una hipertensión arterial. No por eso yo le voy a dejar losartán el resto de la vida, ¿no? Entonces ahí yo le digo al paciente, deje de tomar el fármaco porque esto va a normalizar. Es muy diferente, por eso dice acá, individualizado, ¿ya? Riesgo cardiovascular alto. ¿Y esto a qué se refiere? A pacientes que ya han tenido uno o dos, incluso más eventos eh, isquémicos, sea a nivel cardíaco, a nivel de sistema nervioso central, ¿no? Las famosas tromboembolias pulmonares también pueden estar asociadas, ¿no? A este tipo de patologías. Entonces, riesgo cardiovascular alto sí o sí me implica tener un objetivo de presión arterial menor a 120 milímetros de mercurio, siempre y cuando mi paciente tolere. ¿Por qué? Hay ciertos pacientes, incluso renales, cardiópatas, ¿no? Que ya han tenido dos o tres eventos. Entonces, yo no voy a forzar a mi paciente a sí o sí tener una presión, ¿no? De menos de 130. Tengo que tratar de mejorar la función renal. En este caso, lo ideal para no dañar tampoco los vasos renales, ¿no? de mi paciente, necesito manejar por lo menos una presión normal, entre comillas, ¿ya? Menor a 120 milímetros, si es que tolera. Si no tolera, igual la guía te dice menor a 130, 80, no pasa nada, ¿ya? Pero que no supere eso, que no supere esas cifras, ¿sí? Ok, ok, entonces, continuamos con la parte del manejo de la hipertensión arterial y es que yo necesito entender que de nada sirve saber muchas ciencias y yo no voy a educar al paciente. Es decir, y educación al paciente significa hacerle entender los factores de riesgo cardiovascular que puede generar, en este caso, el aumento de la hipertensión arterial, la presión arterial en este paciente. Entonces debo decir, ok, usted fuma, pues ya no tienen que fumar, ¿no? Si no le puedo cortar, por ejemplo, a un paciente que está fumando 2 cajetillas al día, 3, 4, 5 cajetillas al día, decirle, sabe que ya no fume desde mañana nada. No, sería ideal, ¿no? Es lo más utópico que uno puede llegar a hacer, pero no lo hace. ¿No? La mayoría de los pacientes, por más que les recomiendes, hay que educarlos y decirles ya, si usted está fumando 2 cajetillas al día, pues tratemos de que mañana sea uno, esta semana nada más que sea uno, a la siguiente semana ya trataremos de disminuirle a un cigarro, o sea, poco a poco, no es educación al paciente. Lo siguiente es recalcarle, si es diabético, obviamente tienen que controlarle a la diabetes, porque en este caso, ustedes ya saben por fisiopatología, la diabetes puede llegar a provocar daño microvascular y macrovascular, ¿no? Desde nefropatías, en este caso
diabética, neuropatía diabética, retinopatía diabética. Puede generar tanto daño a nivel microvascular como macrovascular, ¿no? Hablamos de los eventos, en este caso isquémicos, que puede llegar a tener el corazón. Puede llegar un paciente con diabetes mellitus, está más asociado a tener una hipertensión y también por ende a un infarto agudo de miocardio súbito, ¿no? Entonces, entender y hacerle entender al paciente que ya pues tiene que controlar bien la diabetes, la dieta sobre todo, ¿no? ¿Qué más? Sedentarismo. Todo paciente diabético siempre, no, y no solamente el diabético, ¿no? En realidad todos nosotros deberíamos de sí o sí caminar por lo menos 30 minutos al día, como siempre nos dicen o como ya sabemos, pero muchos de nosotros no lo hacemos, ¿no? Entonces también hay que autoeducarse. De la misma manera vemos que el colesterol, en este caso las dislipidemias, ¿no? Tanto triglicéridos como colesterol elevados, ¿no? Más de 300 en el caso del colesterol, pues llegan sí o sí a tener que recibir tratamiento farmacológico porque puede igual estar asociado a cuadros de infarto de miocardio, ¿no? Obviamente la obesidad, ni qué decir, paciente sedentario, paciente que tiene placas de ateroma en su arteria, entonces va a generar con mayor razón la presencia de émbolos, ¿no? La presencia de trombos, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, pueden tener un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, mucho ojo, muchachos, porque justo de casualidad hace 2 semanas veía un paciente nuevo con leucemia mieloide crónica, pero él había sido diagnosticado de manera fortuita, o sea, él no tenía síntomas, lo único que él sentía era que el ojo le parpadeaba mucho y no podía ver. Entonces, el paciente que yo vi tiene 72 años. Este paciente, eh, bueno, va al oftalmólogo, ¿no? Porque le parpadeaba mucho el ojo y tenía mucha visión borrosa. Entonces, él va y le dice a la doctora que tiene cataratas, le hace un hemograma, que ustedes sí o sí tienen que conocer el hemograma siempre, lo normal, por lo menos lo normal, basarse en los parámetros normales para ir haciendo la disquisición a ver qué tiene mi paciente. Entonces resulta que la oftalmóloga pues hizo el hemograma y la mandó con medicina interna porque tenía triglicéridos de 890 y colesterol de la misma manera de 760. Entonces le dijo, tiene mucho riesgo de que, o sea, allá pueda llegar a pasar algo en quirófano, tiene catarata en el ojo derecho, entonces necesitamos controlar esto primero para luego nosotros poder someterlo a una cirugía. El anestesiólogo no nos va a permitir entrar con estos niveles. Entonces la mandó por la dislipidemia, ¿no? A medicina interna y resulta que el paciente lleva su hemograma, su control de química sanguínea y en la química sanguínea se evidencia, ¿no? Glóbulos blancos de 130.000. ¿No? O sea, y ahí se asusta la de medicina interna y le dicen, no, que más que las grasas me preocupa la parte de la sangre, vaya sea hematología y demás. Entonces, hablando de esto, veo los laboratorios de este paciente y le digo, ¿no? A qué se dedica. El paciente era servidor público, trabajaba en el gobierno y demás. Y me dice, ahora ya no tengo, pues, trabajo, estoy jubilado. Y me comenta, ¿no? Yo le digo, ucha, con estos valores de colesterol y más la enfermedad de la sangre, que es la leucemia mieloide crónica, puede llegar a complicarse y fallecer, ¿no? Por un infarto. Y me dice sí, y ahí me comenta de su hermano, ¿no? Su hermano había sido diagnosticado, en este caso él era fiscal, dice que había fallecido como hace un mes y qué cosas de la vida, ¿no? Él me dice, a mi hermano nunca le ha gustado ir al médico, o sea, yo tengo mi hermano y mi hermano era abogado, era fiscal, era juez y todo el tiempo ya esas últimas semanas sudaba, ¿no? Sudaba todo el tiempo y era gordito, era obeso. Entonces le decíamos yo y mi cuñada que vaya al médico y mi hermano no quería ir. Llegado el momento ha tenido un dolor tan abrupto, tan fuerte en región precordial, o sea, en corazón, me dice, le ha dolido tanto el pecho que se irradiaba el hombro izquierdo, me dice, ¿no? Y estaba sudando harto y no podía respirar con facilidad. Él decía que algo le está apretando, ¿no? Entonces lo llevaron de emergencia, lo estabilizaron y demás. Pero ¿qué pasa, muchachos? Le han tomado la presión y estaba con una presión de 180/100. Entonces el doctor dice que le dice, no, tienes que internarte, estás delicado y todo, ¿no? El cardiólogo lo ve y estaba en emergencias, ya lo habían estabilizado. Y el cardiólogo le dice, tienes que internarte acá en la sala, no puedes estar, sigue en emergencias, ya ha pasado tu cuadro de emergencias, pero tienes que internarte en sala con nosotros. ¿Qué pasa?
Este paciente dice, no, es que yo tengo muchos juicios, tengo que ir allá, tengo mucho trabajo que hacer, no puedo faltar a mi trabajo. Ok, el cardiólogo le dice, ok, entonces no quiere internarse, bueno, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que darle la boleta de internación y si usted rechaza, usted ya rechaza la internación, le da las indicaciones de qué laboratorios más tiene que completar y qué creen. Apenas sale de la sala de emergencias, así bien compensado y todo, pide el alta solicitada y se muere, se le da un infarto. Para que vean ustedes la importancia de hacer caso, ¿no? El paciente muere súbitamente, su hermano murió, él me comentó, él me dijo, no murió hace un mes, ya van a ser 2 meses, me dice, y lamentablemente pues falleció así súbitamente. Imagínense, eso me hubiera pasado a mí, y me dice, no, yo le digo, pues sí, hay que controlar esto, más bien de su presión está normal, pero sí tiene dislipidemia, ¿no? Y su dislipidemia pues es familiar. Entonces, en este caso, no solamente es controlar la parte de la dislipidemia, ¿no? Haciendo énfasis solo a esto, no. Tengo que hacer énfasis en todos. Si veo a mi paciente hipertenso, tengo que saber por qué es hipertenso, preguntarle cómo está comiendo, si está comiendo muy salado, no está ingiriendo agua, cómo están sus estilos, en este caso su estilo de vida, si está fumando, consumo de bebidas alcohólicas, que también están asociadas a la hipertensión. La diabetes mellitus también está asociada a la hipertensión. La edad también, mientras uno más mayor sea, mayor riesgo de enfermedad, en este caso mayor riesgo de hipertensión arterial tiene. Entonces, un mensaje claro para ustedes que quiero compartir es que todo lo que hagas ahorita de joven lo vas a llegar a pagar cuando ya tengas más de 40, 50 años. Si no te cuidas ahora, a futuro, pues vas a llegar a tener alguna de estas enfermedades, ¿sí? Y obviamente, más que todo, si asocias a esto, pues este tipo de estilo de vida, como el de uso de cigarro o el de alcohol también, ¿no? Entonces, vemos que la prevalencia de la hipertensión arterial pues es muy alta, asociada más que todo a personas mayores de 40 años en la actualidad. En este caso, de 100 personas de 40 a 50 años, vemos nosotros, miren ustedes, 30-40% tiene hipertensión arterial. El año pasado yo tenía igual estudiantes, el primer semestre del año pasado, ¿no? Y tenía ahí por lo menos 2 estudiantes que ya tenían hipertensión familiar. Y uno puede ser hereditario, o sea, genético, sí, pero hay otros casos que no se conoce, o sea, no se sabe por qué ha tenido ese paciente, por qué es joven, no consume sal, casi siempre se lo asocia, ¿no? Algo que no se sepa, pues se dice, se desconoce la situación, no se sabe, entonces hay que tratarlo, sí, más no lo podemos sentenciar, ¿no? Si es un joven que toda la vida ha hecho ejercicio, ejercicio, ejercicio y de la nada empieza a tener hipertensión arterial, yo debo de buscar algunas causas asociadas a, y de estas parten un montón de enfermedades endocrinológicas, ¿verdad? Como ustedes bien saben, el feocromocitoma que está involucrado con la hipertensión, también el hipertiroidismo que está asociado a la hipertensión, entonces necesito hacer la búsqueda de todo, ¿no? De todo. Ahora, si no encuentro, se coloca, ¿no? Hipertensión arterial de origen desconocido, no filiado, ¿no? No se sabe el por qué tiene la hipertensión, ¿sí? Pasamos entonces, ustedes están viendo de 100 personas de 40 a 50 años, 30-40% tienen hipertensión, ¿ya? Mayores de 60 años, ojo. Prácticamente en este caso la mitad desconoce su situación. Como les decía bien, el año pasado me decían, no, doctora, yo había tenido hipertensión arterial, ahora ya entiendo por qué me dolía la cabeza, ¿no? Y me dice, ahora me han empezado a dar en Alapril, me dice, ¿no? Dos personas que venían de la costa a estudiar acá, ¿no? Peruanos igual. Entonces, en este caso, pues es secundaria, ¿no? Igual y puede estar asociada a la desadaptación a la altura, lo que igual llega a condicionar, ¿no? Problemas de eritrocitosis también. Entonces, igual, ¿no? El estilo de vida que la persona lleva tiene mucho que ver, el consumo de bebidas alcohólicas, cigarro, ¿no? Entonces, este joven, este estudiante, pues ha tenido que cambiar su estilo de vida y ya con eso se controlaba, ¿no? Hay casos y casos, ¿no? ¿Qué más? El tratamiento adecuado en menos de la mitad. Esto es muy cierto, muchachos, porque una vez que el paciente ya no siente dolor de cabeza, deja el tratamiento de la presión arterial, es decir, de la hipertensión, lo abandona. Cuando retoma, cuando le da un evento o
o cuando le vuelve a doler la cabeza o se le hinchan los pies, ¿no? Entonces, hay que ser muy educado y también muy delicado y respetuoso de decirle, o sea, tienes que ser muy respetuoso o respetuosa de decirle, ¿sabe qué, señor? Si usted deja el tratamiento puede darle un infarto, puede darle un AVC isquémico. No le estoy asustando, es lo que muestran los estudios. No me estoy inventando, ni tampoco quiero ser tan, como usted pensaría que soy, tan pesimista. Puede llegar a provocar algún evento cardiovascular en cualquier momento si usted abandona el tratamiento. Entonces, mucho ojo, si ya quiere dejar de usar fármacos, modifique su estilo de vida. Porque sí, hay casos en los que te dice, por ejemplo, si tengo una presión arterial alta o una hipertensión arterial grado 1 sin riesgo cardiovascular, es decir, sin ningún riesgo cardiovascular, solamente modificando la dieta, el estilo de vida, puedo llegar a tener nuevamente valores normales de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, bueno, una vez que yo sé esto, ya puedo modificar mi tratamiento, sí, pero si soy un paciente indisciplinado, que es la mayoría, no decir todos, pero si hay una mayoría, necesito decirle esto, ¿no? Que puede tener mucho riesgo de tener un infarto, ¿no? O un evento vascular isquémico a nivel cerebral. Entonces también tenemos que recordar que existen síntomas reguladores de la presión arterial y es que así tenemos los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Como ustedes pueden ver y recordar, pues absolutamente el control completo a nivel del sistema nervioso pues es del parasimpático, hablando propiamente del vago, ¿no? Si vamos a hablar de sistemas reguladores de la presión arterial, tenemos vasoreceptores, aórticos. En este caso, el aórtico no se lo puede tocar, pero sí el carotidio, ¿no? El carotidio que está en el seno carotidio, que dicen, ¿no? Cuando tienes una presión arterial elevada, puedes llegar a frotar este nivel, ¿no? De la bifurcación, ¿no? En el cuellito, bifurcar y pues algunas personas tienden a disminuir la presión, incluso otros que son ya mujeres que tienen 90, 60 de presión pueden llegar a desmayarse, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque están estimulando este vasoreceptor, ¿no? Están estimulando este vasoreceptor. Entonces, entendiendo eso, ok, digo, ok, es el reflejo vasoreceptor que está llegando a, de alguna manera, actuar, ¿no? También con el vago. Entonces, yo veo y digo, ok, el vago está involucrado, sí, también hay quimiorreceptores, como ustedes han visto. Hemos visto que el sistema nervioso central, ¿no? Tanto periférico, ¿no? Como el autónomo, funcionan a través de receptores, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, que también están involucrados. Además, hemos visto que el parasimpático también estaba muy involucrado, ¿no? En el control, en este caso, también del latido cardíaco y también por los receptores alfa 1 a nivel vascular, ¿no? Entonces, también tenemos los receptores ya que hemos hablado anteriormente y el en este caso el glomus carotidio también, ¿no? Que es sensible a los cambios, ya sea del oxígeno, en este caso del dióxido de carbono y también cambios del pH. Entonces, entendiendo todos estos sistemas reguladores de la presión arterial, tengo que saber que existen fármacos de primera línea que van a llegar a actuar frente a la hipertensión arterial. Y estos son los YECAS y los ARA2. ¿Ya? Bien decíamos que los YECAS son aquellos fármacos que van a llegar a actuar, en este caso van a inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, son los inhibidores. Fármaco representante principal de este grupo es el enalapril. También tenemos el lisinopril, todos los prils, ¿no? El benacepril, el captopril, enalapril, el lisinopril, ¿no? Que está acá, el quinapril y el ramipril, ¿no? Entonces, todos estos fármacos, todos los PRIs son YECAS, ¿no? YECAS. Entonces, estamos diciendo que inhiben la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Por tanto, disminuyen la vasoconstricción, ¿no? Disminuyen también la presión arterial, además que disminuyen en este caso la secreción de la aldosterona. Por tanto, también ayuda a disminuir la presión arterial, ¿verdad? Entonces, como yo no voy a tener angiotensina 2 para que llegue a actuar a ese nivel, como ya hemos visto en las imágenes anteriores, yo voy a llegar a tener un buen control de la presión arterial con este grupo de fármacos, ¿sí? Pero hay algo importante, los efectos secundarios. Y el más asociado a este grupo es la tos por parte del enalapril,
¿ya? Enalapril. Ustedes van a leer más efectos secundarios, ¿sí? Enalapril, cefalea, mareos están asociados al enalapril, ¿ya? A los yecas, en este caso a todos los yecas. En nuestro medio tenemos enalapril, captopril, perdón, y lisinopril, ¿ya? Esos tres fármacos yecas tenemos en el medio. ¿Qué más? Los ARA2, si hablamos de los antagonistas de los receptores de angiotensina, en este caso vemos que también van a llegar a inhibir estos receptores, ¿no? A los AT1 y AT2, pero más que todo AT1, como veíamos en la imagen. Entonces, esta inhibición que me va a llegar a provocar vasodilatación, ¿ya? Y también disminución de la secreción de aldosterona. ¿Qué fármacos componen este grupo? El candesartán, irbesartán, losartán, olmesartán y valsartán, ¿sí? Entonces, estos fármacos llegan a tener también parte, en este caso, del tratamiento, forman parte del tratamiento de la hipertensión arterial. Ahora, no significa que yo voy a dar enalapril y losartán. No, jamás. O voy a empezar con los yecas o voy a empezar con los ARA2. No puedo usar los dos. ¿Sí? Estos son los fármacos de primera línea frente a la hipertensión arterial. No puedo combinar dos, no. Estos dos, yecas y aras, no se combinan. Ahora, doctor, ¿puedo combinar yecas con diuréticos? Sí. ¿Puedo combinar con beta bloqueantes? Sí. ¿Puedo combinar ARAS2 con beta bloqueantes? Sí. ¿Puedo combinar ARAS2 con diuréticos? Sí. ¿Con vasodilatadores directos? Sí. Puedo combinar. Pero IECA y ARA2 jamás. ¿Ya? No. No se puede combinar estos dos. Ambos son fármacos de primera línea. ¿Ya? Ahora tenemos otro grupo de fármacos que son los calcio antagonistas y en este caso veíamos la anterior semana dos grupos grandes, ¿verdad? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de qué fármacos estábamos hablando y los volvemos a ver acá? Son los antiarrítmicos, doctora. Y también son los que son antiagregantes. Ok, más antiarrítmicos, ¿verdad? Estábamos hablando del verapamilo y el diltiazem. Entonces, siendo un recordatorio general, repetimos y decimos, los calcio antagonistas se dividen en dos grupos, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son fármacos usados en el tratamiento de la hipertensión arterial de segunda línea o incluso como emergencia, es decir, si mi paciente tiene 180, 100 de presión, está con cefalea y demás, no voy a esperar a que el losartán actúe. El primer fármaco que yo tendría que actuar en dar es el amlodipino, ¿ya? Como fármaco para que te baje rapidito la presión arterial y luego puedes llegar a asociar el losartán para que este llegue a actuar, ¿sí? Entonces, las dihidropiridinas en este caso vemos van a llegar a actuar a nivel del músculo liso. Vamos a ver que la estructura de la pared, en este caso arterial, ustedes saben bien la diferencia entre la estructura de la pared arterial y venosa. En este caso va a actuar a nivel de la pared arterial, ¿no? Entonces va a relajar, es decir, si estamos hablando de calcio antagonistas, está directamente inhibiendo, bloqueando los canales de calcio, ¿verdad? Entonces en este caso va a disminuir lo que es la contracción del músculo liso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fármacos, todos los dipinos, ¿ya? Amlodipino, nifedipino, felodipino, nicardipino, ¿no? Y difedipino, nuevamente vuelvo a mencionar nifedipino, ¿ya? Todos estos fármacos son dihidropiridínicos, ¿ya? Ahora, si hablamos de las no dihidropiridinas, veíamos, ok, el anterior grupo, si bien lo ha dicho su compañero, funcionaba también como antiarrítmicos, pero también los vemos como fármacos antihipertensivos de segunda línea. Hablamos del diltiazem y el verapamil. En este caso llegan a tener su mecanismo de acción directamente a nivel de los miocitos. Como ustedes pueden ver, un grupo, en este caso las no dihidropiridinas, actúan más en nivel cardíaco, es decir, a nivel de músculo cardíaco, provocando mayor relajación. Y el otro grupo, en este caso las dihidropiridinas, actúan más en el vaso, ¿no? En la arteria, en la pared de la arteria, a nivel de músculo liso, ¿no? Entonces, lo que yo debo de entender
¿Cuál voy a usar como fármaco de segunda línea? En este caso, en mi paciente de emergencias puede ser amlodipino, pero ojo, no es el tratamiento de primera línea. Si es que yo tengo una disquisición, en mi paciente viene a la consulta y veo que su presión está en 140, 100, 150, 100, fármacos de primera línea es lo que voy a usar, ¿no? Los sartán y demás. Pero si mi paciente está totalmente descompensado, tiene una hipertensión, así como les he dicho hace un rato, más de 140, 90, y está con un daño a órgano diana, está con un dolor precordial y demás, incluso directamente puedo llegar a usar yo beta bloqueantes, ¿no? No netamente directo amlodipino, ¿no? Entonces, estos fármacos sí son combinados. Ahora, yo puedo usar, por ejemplo, un YECA con un calcio antagonista, sí, puedo hacer eso. Puedo usar un ARA2 con un calcio antagonista, sí, puedo usar, pero en este caso las dihidropiridinas van en combinación más que las no dihidropiridinas en caso de la hipertensión arterial, ¿sí? Las no dihidropiridinas más para caso de hipertensos con antiarritmias, ¿no? Con arritmias en este caso, ¿ya? ¿Qué otro grupo de fármacos más yo puedo usar? Y esta clase de diuréticos pues es muy especial porque los diuréticos no solamente son diuréticos tiacídicos y ya, no, hay diuréticos de acción central, diuréticos de acción periférica, que estos se dividen en varios grupos, ¿no? Aquellos que van a usar y van a llegar a tener su mecanismo de acción a nivel de los canales de sodio, potasio, cloro, otros que solamente van a estar a nivel de cloro, los famosos diuréticos tiacídicos, otros que están asociados a los diuréticos de asa, ¿no? Entonces, el capítulo de diuréticos lo vamos a ver mañana, ya con mayor énfasis. Vamos a hacer eso, ya mañana. Entonces, yo quiero que veamos las características farmacocinéticas y la dosis recomendada de los YECAS. En este caso, vemos la concentración plasmática es mucho mayor con el enalapril. Y es que varios estudios han hecho comparación entre el lisinopril y el enalapril. En este caso, el lisinopril era el que tenía y alcanzaba mayor concentración plasmática, sin embargo, también era el que mayor efectos secundarios junto al enalapril presentaba, ¿no? Respecto a la tos seca que pueden llegar a presentar muchos pacientes. ¿Por qué? Porque justamente la enzima convertidora de angiotensina, pues está a nivel pulmonar, a nivel de tejido pulmonar, ¿no? Entonces yo estoy bloqueando eso, entonces efecto secundario de los YECA es tos seca, ¿no? Tos seca, mareos, cefalea, ¿ya? Ahora, la biodisponibilidad en este caso respecto al enalapril 60% y respecto al lisinopril 30%. Ustedes pueden ver todos los pril son YECAS, ¿ya? YECAS para que ustedes se acuerden, ¿ya? ¿Qué más? Afectación renal. Es muy importante saber y conocer que el enalapril, ¿ya? Y el lisinopril tienden a provocar mayor afección renal que hepática. Más renal, sí. ¿Por qué? Yo no puedo dar enalapril por la eliminación, ¿no? Que este tiene, pero yo no puedo dar enalapril a un paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular G4, G5, ¿no? Por la expresión que este fármaco tiene. Entonces, uno, entendiendo esto, en todo paciente con enfermedad renal, siempre voy a preferir usar ARAS 2. ¿Entendido? Ok. Entonces, ¿cuál es la dosis del enalapril? Pueden ser de 10 miligramos cada 12 horas, ¿no? Máximo, en este caso 40 miligramos, no puedo exceder más. Casi siempre la mayoría de los pacientes llega a usar 10 miligramos cada 12 horas, 20 miligramos día, es la dosis tope. Con el lisinopril de la misma manera, pueden llegar a usar dosis de 20 hasta 40 y 60, ¿no? Por día. ¿Ya? Interacción con medicamentos, pues no, ninguno, ni el enalapril ni el lisinopril tienen interacción con los alimentos, pero sí vemos que el captopril sí, ¿no? Captopril, el imidapril sí tienen alteración con el consumo de alimentos, ¿no? De ciertos alimentos. Ok, vamos a ver los efectos adversos que pues básicamente van a ir asociados a los YECAS y ARAS 2, que es lo que quiero que se lleven de esta clase, ¿sí? YECAS necesariamente están asociados al angioedema, ¿ya? Al incremento, en este caso, angioedema, de edemas, ¿no? Tos seca netamente asociado a los YECAS. YECAS, ARA2, no. Angioedema, ARA2, no. Los inhibidores directos de la renina, tampoco.
¿no? Hipotensión sí puede llegar a provocarme si yo no controlo a mi paciente. Es decir, yo por primera vez estoy viendo a un paciente hipertenso, le diagnostico, ¿no? Como médico de base, ya le he diagnosticado, usted tiene hipertensión, vamos a tomar, va a tomar ahora en enalapril 10 miligramos cada 12 y le dejo así. No es así, ¿ya? El control del paciente con hipertensión arterial debe ser regulada cada 48 y cada 72 horas, incluso, ¿ya? Sabemos que hay hipertensión arterial secundaria al mandil blanco, o sea, pues, si por un susto el paciente llega a tener presiones arteriales elevadas, pero solo en ese momento. Entonces debo decir, ok, yo le voy a tomar la presión arterial en la mañana, hágase tomar la presión arterial al mediodía y en la tarde. Si está cerca de ustedes, pues ustedes mismos le hacen el control, ¿no? Además de que debo de modificar los estilos de vida de mi paciente. Muy diferente, como ustedes se darán cuenta, en un paciente que tiene 130/70 de presión, le diré, usted está comiendo muy salado, usted está fumando, o sea, y lo veo, ¿no? La parte física también, si es obeso, ¿no? Es clarito, es evidente a qué se dedica. Si me dice que es costurero, ya sé que está sentado todo el día, sé que no hace ejercicio. Si yo sé que es peluquero, está caminando todo el tiempo, está expuesto a sustancias tóxicas, o sea, necesito ir asociando todos esos factores, tanto de vida cotidiana de mi paciente, como de alimentación, como de estilo de vida, y voy sacando mis propias conclusiones, ¿no? Veo y veo. Obviamente no tengo derecho a decir, no, a juzgarlo, pero sí tengo que decirle, ¿sabe que necesitamos modificar esto? Por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, al paciente de 130/70 hemos visto, tras 3 meses de un control, es decir, tú has estado controlándole esta semana, por ejemplo, tiene sus curvas de presión arterial, ¿no? 130 el lunes, el martes 120/70, el miércoles 110/70, el jueves 120/70, o sea, siempre oscila ahí entre esos parámetros, nunca ha pasado de 140/90, ok, mi tratamiento es netamente dietético, ¿no? Modificar el estilo de vida, cambiar en este caso la dieta, modificar la dieta, que no coma salado, que no coma cosas grasosas, ¿no? Además de pedirle también un perfil lipídico. Entonces necesito ver eso, no voy a iniciar directamente, ya le he tomado 130/90, ahora sí le voy a tomar y le voy a dar en enalapril, ¿no? Y no es así, ¿ya? Necesito diagnosticar y acabamos de ver que hay ya normas así establecidas de presión. Todo paciente que tenga más de 140/90 o igual a 140/90, inicio tratamiento farmacológico. Si no pasa de eso, modificación del estilo de vida, ¿no? Obviamente. Además, debo de saber si ha tenido eventos cardiovasculares, ¿no? Ya estábamos hablando hace un momento, cómo voy a preguntar y demás. Ustedes ya saben la parte de la clínica. Lo que tenemos que asociar es lo que vaya a decirnos el paciente o la paciente, ¿sí? Entendiendo todo esto, sé que mi paciente con 130/70 ha modificado su estilo de vida y ahora viene con 110/70, 120/80 y demás, no voy a iniciar IECA, pero muy diferente a un paciente que te ha llegado con 150/100, ¿no? Entonces, a este tipo de paciente, además que estoy viendo que tiene 150/100 y digamos que tiene tos seca y se ha resfriado como hace un mes y le doy IECA, sabiendo yo que los IECA tienen un efecto secundario asociado a la tos, voy a provocar más tos en mi paciente. ¿Qué va a decir mi paciente de mí? Que yo no sé nada, porque le he dado un fármaco que le está haciendo toser más de lo que estaba tosiendo. Además que está tosiendo por la bronquitis crónica que tiene, voy a asociar un efecto secundario de la tos. Entonces va a decir, no, ese doctor no, incluso te puede llamar la atención, decir, doctor, ¿qué me ha dado? Me ha hecho sentir mal, me ha hecho doler más la cabeza. Claro, porque la tos tiene un efecto secundario, puede llegar a alterar algunos receptores, en este caso los alfa 1, puede llegar a provocar secundariamente mucha tos y esa tos puede llegar a alterar la misma presión arterial. Sabemos que provoca vasoconstricción. Entonces, por los receptores alfa 2 también. Entonces, sabemos que esos efectos pueden ser peor con los checas, ¿no? Entonces, yo a un paciente con bronquitis, que esté con presión arterial de 150/100 en mi consulta y que nunca le hayan diagnosticado hipertensión, puedo iniciarle losartán.
No necesitas ser cardiólogo para eso. Un médico de base tiene que hacerlo, es su obligación. Son fármacos de línea, es decir, son médicos de línea, de primera línea. Entonces, sí o sí, necesitan iniciar algún antihipertensivo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, una vez que controlo el estilo de vida de mi paciente, ¿y qué pasa que yo le doy los sartán? ¿Qué pasa si mi paciente se siente tan bien y se le olvida tomar en la mañana, pero ha tomado, digamos, en la mañana, pero él dice que no se acuerda, entonces en la tarde también vuelve a tomar porque se ha olvidado, entre comillas, la tableta de la mañana, vuelve a tomar? Obviamente, por el mecanismo de acción que estábamos viendo hace un rato, por los ARA2, puede llegar a tener hipotensión también. Y no solamente con el ARA2, sino también con los YECA, ¿no? ¿Qué más? Puede haber hipercalemia, ¿ya? Con los tres. En este caso, YECA y ARA2, puede haber hipercalemia. ¿Qué más? Neutropenia, alteración hematológica propia de los YECAs, ¿ya? Más no común. Puede estar asociado. Ahora, muchachos, como les digo, esta tablita es interesante porque si ustedes ven, más efectos secundarios tienen los YECAs y no tanto así los ARA2. Los ARA2 solamente pueden llegarte a provocar hipotensión si es que no llego a controlar bien yo a mi paciente, ¿no? Puedo llegar a generar una hipotensión a mi paciente. ¿Qué más? Puedo yo provocar una hipercalemia, pero les diré, no es frecuente. Lo que es más frecuente casi siempre son los efectos secundarios, las reacciones adversas, en este caso provocados por los YECA, ¿ya? Más que todo enalapril, lisinopril, captopril, generan más tos, angioedema, hipotensión, ¿no? Esto más asociado a la dosis, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, yo veo que y digo, oh, wow, necesito entender que hay más fármacos que me pueden ayudar a controlar, en este caso, no solamente la presión, sino también a nivel cardio o cardíaco, ¿no? Entonces, haciendo recuerdo a los beta bloqueantes, tenemos dos grupos, los no selectivos y los selectivos. Si bien decíamos que los no selectivos tendrían mayor acción a nivel cardíaco, incrementando la frecuencia cardíaca y la contractilidad, y además de que estimulan mayor liberación de renina, por tanto me van a indirectamente aumentar la presión arterial. Pero mucho ojo, son antagonistas, ¿no? Entonces, en cierto tipo, por ejemplo, si yo voy a hablar de los selectivos, puedo llegar a disminuir la presión arterial, si nosotros vemos acá, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, yo veo que los receptores beta 1 y los receptores beta 2 actúan en diferentes tejidos. Beta 1 a nivel cardíaco, beta 2 a nivel pulmonar, pero tengo dos grupos de fármacos, los no selectivos y los selectivos beta. Entonces, dentro de los selectivos yo veo al atenolol, metoprolol, ¿no? Que son fármacos que voy a usar en pacientes con hipertensión arterial directamente, ¿ya? Ya hemos hablado hace tiempo ya de los fármacos, en este caso beta bloqueantes, beta 1 selectivos, ¿no? Hacíamos énfasis. Entonces, todos los LOLs hemos dicho que son antagonistas beta adrenérgicos, ¿ya? Bueno, siguiendo con todo el tratamiento de la terapia de la hipertensión arterial, también tengo que entender que si yo tengo un paciente en emergencias ya con daño establecido, ¿qué tal si está somnoliento o inconsciente por la misma hipertensión arterial que le ha provocado un evento isquémico a nivel cerebral? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, puedo llegar a usar vasodilatadores directos, ¿ya? ¿Como cuál? Como la hidralazina o el minoxidil. ¿Ya? Ambos fármacos sí están recomendados ya que van a actuar directamente en la musculatura vascular. ¿Por qué? Porque van a provocar relajación de este, ¿sí? Y también los nitratos, como habíamos dicho ya más antes, ¿no? El nitroglucosiato, en este caso de sodio, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en este grupo de fármacos, ya que ya hemos visto de alguna manera como antianginosos, ¿no? A los nitratos vemos también a los vasodilatadores directos, como el minoxidil y la hidralazina, ¿no? Que ustedes van a leer también los factores adversos que pueden llegar a provocar estos, ¿sí? Antagonistas adrenérgicos, aquellos que van a llegar a actuar frente a los receptores alfa 1, ¿ya? Provocando la disminución de la contracción del músculo liso vascular. Hablamos de la doxazosina, prazosina, fentolamina y la fenoxibenzamina. Ahora yo les pregunto si es que se acuerdan, ¿en qué pacientes usábamos la prazosina o doxazosina?
¿Para qué patologías, qué entidades, cuáles eran las indicaciones de uso? Hiperplasia benigna de próstata, doctora. Muy bien, Ignacio. ¿Y la fenoxibensamina? Ah, para feocromocitoma. Cromocitoma. Entonces se dan cuenta nada más que son combinaciones. Yo puedo llegar a usar un antihipertensivo, pero también puedo llegar a asociar con algún antagonista adrenérgico. Si mi paciente tiene hiperplasia benigna de próstata e hipertensión arterial, puedo usar la prazosin, ¿no? Entonces llego y tengo que entender a mi paciente, doctor, me ha dado losartán y también estoy tomando prazosina y me está dando mareos, ¿no ven? Entonces yo tendré que ver la manera de poder controlar la presión y también la hiperplasia. Entonces me quedo con aquel que me actúa en dos lugares, ¿no? Con la prazosina, dejo a un ladito el antihipertensivo, ¿no? Entonces sé que la prazosin de alguna manera me va a ayudar a controlar la presión arterial. Ojo, no estoy diciendo que sea un fármaco, un grupo de fármaco de primera línea. Ya estoy diciendo que se puede asociar, sí, se puede retirar también, ¿no? Entonces vemos antagonistas adrenérgicos de acción central, y la anterior vez casi les preguntaba esto, decían no, todavía nos falta saber los fármacos antihipertensivos, y es que en la mujer embarazada yo les pregunto, ¿puedo usar enalapril o losartán? En la Los embarazo. sartén creo que sí, y en el april no por los efectos. Ya, en ambos casos no, ya no puedo usar en la embarazada. Si me llega una embarazada con preeclampsia, por ejemplo, no puedo usar ningún antihipertensivo, específicamente por el mecanismo de acción que estos tienen. Si se dan cuenta, el embarazo es un estado fisiológico donde yo voy a llegar a retener agua. ¿No ve? ¿Por qué? Porque está ahí el producto, está con líquido amniótico y ya de por sí la mujer embarazada tiene edemas. ¿Sí? El mecanismo de acción de estos fármacos van a llegar a inhibir todo lo que hace la enzima. Entonces, por el mecanismo mismo de acción de estos fármacos, no puedo usar estos fármacos en primera línea en una paciente con hipertensión arterial secundaria al embarazo. No puedo hacerlo. ¿Me entienden? El mecanismo es diferente. Entonces, necesito usar, estoy hablando propiamente de la preeclampsia, ¿ya? De la preeclampsia. Es muy diferente tener una hipertensa que luego se haya embarazado, y obviamente la hipertensión sí puede ser controlada con el losartán y además mucho más si esta es enferma renal, ¿no? Muy diferente decir que, digamos, una mujer de 30 a 35 años se embaraza, ¿no? Y a partir del segundo trimestre, es decir, a partir de la semana 11, 10, 12, 15, 20, llega a tener cifras tensionales así, 180, 100. A final del embarazo, en el tercer trimestre, puede llegar a tener más hipertensión, en este caso pueden llegar a tener 220, 100. En ese caso, muchachos, el riesgo de vida tanto de la paciente como del bebé es inminente. El producto puede llegar a ovitar, es decir, puede llegar a fallecer intrauterinamente. Y ni qué decir de la madre, puede llegar a fallecer. Entonces, hay un esquema de tratamiento que les decía dos pares de clases, la anterior clase cuando veíamos antiarrítmicos, del sulfato de magnesio. Les decía, además de ser un antiarrítmico y controlar y estar en contacto con los canales de sodio, potasio y cloro, veíamos también que tenía obviamente que ver con el calcio y el magnesio, también podía ver con la hipertensión arterial en la preeclampsia. Y acá vemos otro fármaco de acción central. No estoy hablando que va a tener el mismo mecanismo de acción como los YECAS o los ARAS o los vasodilatadores directos, ¿no? Liberando más óxido nítrico. No, no estoy hablando de esos, o que vayan a actuar a nivel de los receptores alfa. No, este directamente, como ustedes pueden ver, sí va a llegar a actuar a nivel de los receptores alfa 1, pero a nivel central. ¿Ya? Estoy hablando de la alfa metildopa. La alfa metildopa sí se usa en pacientes hipertensas embarazadas, en el embarazo. ¿Ya? Es un antagonista adrenérgico de acción central. Por excelencia se lo usa en mujer hipertensa embarazada, ¿ya? Alfa metil dopa, ¿ya? La clonidina también, que ya la hemos visto, pero yo quiero hacer hincapié en la alfa metil dopa, ¿ya? En este caso va a ir directamente a antagonizar los receptores alfa 1 a nivel central.
la clonidina a nivel del receptor alfa 2, como ustedes pueden ver en la imagen. En cambio, directamente acá, ¿no? En los receptores alfa 1. Entonces, veo yo que antihipertensivo de acción central indicado de primera línea en mujeres embarazadas con hipertensión, ¿no? Preeclampsia. Ahora yo veo, digamos, para la eclampsia, ¿no? Sí o sí hay que usar el esquema SUSPAN, que tiene que ver con el sulfato de magnesio y el manejo del alfa-metildopa. Hay mujeres que van a ser sometidas a una cesárea, obviamente, porque el mismo pujo, ustedes saben que se activan varios receptores, en este caso también los mismos musculitos inician la contracción muscular. No estamos hablando del músculo esquelético nada más, sino también del músculo liso a nivel vascular. Entonces es error de que yo como médico de base diga, puje a una señora que estoy viendo que tiene hipertensión, puedo llegar a provocar ruptura uterina y además el famoso síndrome de HELP, ¿no? Entonces, mucho ojo con usar este fármaco, ya más que todo indicado en embarazadas, ya con preeclampsia, sí o sí, en mujeres hipertensas embarazadas, ¿ya? Entonces, hasta aquí, muchachos, son el tema de hoy. Yo quiero hacer énfasis en eso, el tratamiento. Esta es la guía anterior. Entonces, vamos ahora a dar la dinámica que me debían, ya que son varias dinámicas con ustedes. No hemos dado muchas dinámicas. Entonces, quiero ver a cada uno de ustedes. Ay, no, ya terminó la clase. Bueno, ya, será mañana. Entonces, eh, repasen para mañana el tema de antianginosos, ¿sí? El tema de antianginosos. Repasen, pero ya nos ha ganado el tiempo. Repasen, porque mañana van a dar 2 dinámicas, el tema de antianginosos y el tema de, ¿no? Con ustedes estamos más retrasados. Nos falta antiarrítmicos más, ¿verdad? No hemos dado. Uy, no, ya ni modo. Entonces ya he anotado también la lista, todos estaban presentes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Sí o sí van a dar por vía virtual. Quiero verles mañana en su computadora y pues frente a la cámara, ¿no? Quiero ver a cada uno de ustedes resolver el formulario. Les voy a enviar mañana antes de terminar la clase, es decir, antes de comenzar la clase, y el otro van a dar antes de terminar la clase. Ya mañana tenemos un poquito de más tiempo, entonces mañana vamos a dar ambas dinámicas, ¿ya? Antianginosos y anticoagulantes, antiagregantes, antifibrinolíticos, ¿ya? Entonces repasen y mañana, pues para mañana vemos la parte de diuréticos. Dime, Ignacio. Doctora, le quería hablar, ¿podríamos usar un beta bloqueante, la betalol, para mujeres embarazadas? Porque creo que es el único beta bloqueante que se puede usar en mujeres embarazadas. ¿Podríamos usarlo como un antihipertensivo? O Sí, pero la parte un poco mal es también que funciona a nivel cardíaco, ¿no? Entonces sí se puede usar, de que se puede usar. Casi siempre lo usan más para manejo en terapia intensiva, les comento. Si hablamos de hipertensas, sí o sí es el esquema SUSPA a nivel internacional desde el día de hoy, y se agrega a esto la alfametildopa. Ya, la betalol sí se puede usar, no es que no, se puede usar, pero como les digo, el esquema y varios estudios indican que sí, se sigue hasta el día de hoy el esquema SUSPA. Eso podría comentarte, Ignacio. Ahora sí, nos vemos entonces mañana, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, tal vez? Ok, entonces mañana van a dar esas dinámicas. Que les vaya bien, hasta luego, hasta mañana. Hasta luego, Doc. Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, Doc.